Muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Ricardo Romero. Soy profesor de la especialidad de Historia y estamos de vuelta en una nueva clase con los alumnos de tercer año de secundaria. Vamos a desarrollar el segundo tema, el cual tiene como título las reformas borbónicas. Y estas reformas borbónicas están divididas en dos partes porque en realidad es un tema un poco largo. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, que es el capítulo 2. Bien, vamos a utilizar el resumen que yo he preparado debido a que es un poco más fácil de entender. Cuando hayamos leído este resumen, vamos a ir al libro y ya en casa tú puedes leerlo con más tranquilidad y vas a ver que vas a entender mucho mejor. Bien, pero primero concéntrate en lo que te voy a hablar en este momento. Las reformas borbónicas, ¿qué cosas son? Las reformas borbónicas en realidad son reformas, son leves cambios que lo va a proponer una nueva dinastía de gobernantes que llega al poder en España. ¿Qué cosas son reformas? Reformas, como les decía, son leves cambios. Si hacemos un ejemplo, imagínate nuestra constitución política, está compuesto por leyes, ¿cierto? Si yo digo que voy a hacer una reforma constitucional, una reforma de la constitución, entonces voy a hacer unos cuantos ajustes para cambiar unas cuantas cosas de ahí. Sin embargo, si yo digo que voy a hacer un cambio constitucional, un cambio de la constitución, es decir, voy a borrar la antigua y voy a crear una nueva, cosa que ha sucedido en el Perú anteriormente. ¿Está bien? Pero, como les digo, reformas son leves cambios nada más. Y tiene el título de Borbónicas, como les dije, porque son los Borbones que llegan a gobernar España. ¿Y quiénes son los Borbones? Son una familia de reyes que provienen de Francia, pero que llegan a gobernar España. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo llegan a ser reyes de España? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de estas reformas borbónicas? ¿Por qué los Borbones, que son nuevos reyes en España, llegaron a hacer cambios a hacer cambios, digamos, de leyes? Porque querían fortalecer el poder de la corona española. Es que el poder de la corona española se estaba perdiendo debido a que España, que antes había sido pues la primera potencia mundial cuando recién había descubierto América, bueno, dejó de tener ese predominio ante otras naciones que estaban surgiendo. Inglaterra, Francia, ¿no? Entre otros más. Entonces por esa razón decidieron hacer reformas para controlar mejor sus tierras. Sus tierras que también son aquellas que se encuentran en América. En América, por ejemplo, el Virreinato del Perú era una de sus tierras. Incrementar los recursos económicos, claro, la entrada de oro y plata, los recursos, los minerales, y recuperar el control de sus colonias en América, lo que acabo de decir, ¿no? Bien, incrementaron la presión fiscal. Eso significa que ellos incrementaron la presión de impuestos. Claro, el Estado tiene más control de los impuestos, eleva impuestos y esta vez no van a ser algunas clases sociales nada más las que van a pagar impuestos, van a ser todos. Hasta incluso altos funcionarios pagan sus propios impuestos, que eso ya lo vamos a ver en otros capítulos. Una de las medidas más importantes que va a tomar las reformas borbónicas es la expulsión de los jesuitas. Eso lo va a hacer un rey llamado Carlos III más adelante en el año 1767. Aquí va a expulsar a toda la orden de los jesuitas. ¿Y quiénes son los jesuitas? Son aquellos sacerdotes que en aquel tiempo tenían el dominio del sector educativo. Es decir, eran los maestros de las universidades y de los colegios mayores. Si España expulsaba a los jesuitas de América, es decir, la educación se iba a paralizar. Pero bueno, hicieron algunos otros ajustes para remediar eso. Esto va a provocar más adelante críticas de la misma orden de los jesuitas, que más adelante va a ser uno de los factores que llevará a que España pierda sus colonias en América. La Europa del siglo XVIII consistía en que España ya no era la potencia mundial de aquel tiempo, ahora estaba perdiendo predominio como les comentaba hace un momento. Inglaterra, Francia y Holanda se alzaban como nuevas potencias, ¿no? Habían algunas revueltas de pueblos que pedían igualdad de derechos. Incluso más adelante vamos a ver un capítulo llamado la Revolución Francesa, donde vamos a ver que el pueblo reclama igualdad de derechos. Hay algunos derechos que la Revolución Francesa establece,
¿no? Hasta el día de hoy se utiliza. Pero hay algunos reyes que trataron de arreglar un poco esa situación, porque si el pueblo se estaba levantando contra ellos porque el rey tenía tanto poder y de decisión, que era el único que decidía sobre el futuro de la nación, que algunos reyes hicieron algunos ajustes y dijeron, está bien pueblo, si ustedes quieren que gobernemos a favor de ustedes, lo vamos a hacer, pero esa es decisión del rey. Todas las decisiones que yo voy a tomar en su beneficio va a ser del rey. Una de las frases que resume este despotismo ilustrado que estoy subrayando es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir? Todo en beneficio del pueblo se va a hacer, pero sin la decisión o intromisión del pueblo en las decisiones, ¿no? Bien, uno de los representantes más importantes de este despotismo ilustrado, de esta forma de pensar, es Carlos III, el máximo representante de este despotismo en España. Bien, ¿quién era Carlos III? Carlos III era hijo de Felipe V Borbón. Y Felipe V es considerado el primer rey Borbón en España. ¿Y cómo llegó él al poder en España si él era francés? Tenemos que ver un poco su historia. ¿Ya? Veamos. En España hubo un rey que gobernaba, que era de la familia de los Austrias, o también llamados Habsburgo. En realidad el apellido es, bueno, Habsburgos también, ¿no? Pero el nombre de Austrias proviene también del lugar de origen de esta familia, que es en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente donde está también parte de Austria, ¿no? Por eso se les llamaba así, Habsburgos o Austrias. Carlos II, que es el que voy a subrayar aquí en la pantalla, Carlos II tenía ciertos problemas, como cuáles. Uno, que era muy débil, se enfermaba muy rápido. Dos, no era muy listo que digamos, tenía un poco de deficiencia intelectual. Y tres, que creo que es el más importante, eh, no podía tener hijos. Digo importante para qué, para mí no, importante para aquel tiempo, para estas dinastías, porque el no tener hijos implicaba que no ibas a poder tener heredero quien te va a suceder en el trono. Carlos II, cuando muera, ¿quién le iba a suceder si no tenía hijo heredero? Entonces ahí se iba a dar un problema. La gente sabía que cuando él iba a morir, iba a haber un problema, una pelea por quién va a sucederle en el trono, porque tenían que buscar un pariente cercano. Y parientes, bueno, no tenía tantos, pero tenía. Veamos. Entonces, Carlos II el hechizado, que es el apelativo que le pusieron más que nada al pueblo, él era rey Habsburgo. Entonces, como era estéril, no podía tener hijos, cuando murió hubo este problema sucesorio. ¿Quiénes eran los que podían sucederlo si es que él moría? Bueno, habían dos personas indicadas para esto. El primero de ellos era Leopoldo I, que era archiduque del Sacro Imperio Romano Germánico. Él era de la familia de los Austrias, pero estaba ya en el centro de Europa. Y era uno de los indicados que podía sucederle. Pero había otro que también detentaba el poder, que era un tal Felipe de Anjou. Este Felipe de Anjou decía que él tenía el derecho de gobernar a España porque él era también descendiente de los Austrias. Y la gente decía, pero ¿cómo puede ser posible? Felipe de Anjou es Borbón y es francés. Y es por esa razón que se hizo investigaciones sobre su árbol genealógico, porque ahí servía bastante el árbol genealógico. Aquí en la pantalla les muestro el árbol genealógico de Felipe V para que ustedes puedan entender mejor. Me refiero a Felipe V porque Felipe V mañana más tarde, así se va a llamar ¿quién? Felipe de Anjou. Como ven acá, Philippe Duc Anjou, el duque de Anjou, ¿no? Felipe el duque de Anjou. Él va a gobernar España como Borbón. Pero como les dije, él decía ser descendiente de los Austrias y lo mostró con su árbol genealógico. Fíjense, Felipe era hijo, ¿ya?, de dos hijos que tenía Luis el Gran Delfín de Francia.
¿Quién era este señor? Él era hijo de Luis XIV, el rey de Francia Borbón, que fue uno de los más imponentes. ¿Está bien? Entonces él, por ejemplo, Luis XIV, él era el abuelo de Felipe V. Pero algo muy importante acá es con quién se casó Luis XIV para tener esta descendencia. Con María Teresa. María Teresa de Austria. Ella era hermana de Carlos II. Carlos II, el hechizado, el que no pudo tener hijos. Él. ¿No? Entonces ella era hermana de Carlos II, ella era Austria y se casó con un Borbón. En resumen, su hijo, el Luis Gran Delfín de Francia, él es medio Borbón, medio Austria. Y él se casa con María Teresa de Baviera. Y entonces con esta señora al casarse, se va a producir dos hijos. Y ahí está Felipe V. Felipe V de España, que era por parte de su padre y de su abuela, era mitad Borbón. Ahí está. Pero además también, él era nieto de Ana de Austria, y Ana de Austria era hermana, bueno, había sido hermana de Felipe III de España. Este también había sido Austria, como podemos observar. Él era Austria. Entonces, su hermana, Ana de Austria, se casa con Luis XIII, que sí era Borbón. Y da como vida entonces a Luis XIV. Entonces, por su, digamos, bisabuela, ¿no? Bisabuela, y por su abuela, él era Austria también. Ahí está. Y por esa razón, entonces, él reclama el derecho a gobernar España. Y se desata la guerra. Vayamos de nuevo al texto, para que se entienda ahora por qué entonces Felipe V gana esto. Recuerda que Felipe V era familiar de los Borbones que estaban en Francia, ¿no? Entonces, Francia había hecho un pacto con otras naciones, como por ejemplo Inglaterra, ¿ya? Que es el Tratado de Londres, en el cual Francia e Inglaterra deciden hacer un tratado secreto en el caso de que haya una guerra futura, ¿no? Y haya algunas disposiciones para el apoyo, porque si por ejemplo Inglaterra apoya a Francia en esta guerra, entonces Inglaterra tiene derecho a que si Francia gana la guerra, si los Borbones ganaban la guerra, entonces ellos tenían derechos a reclamar algunas tierras. Para eso se hizo entonces ese pacto de Londres o Tratado de Londres. Entonces, Felipe V, entonces dentro de esta guerra de sucesión española, gana la guerra y se hace con el trono de España. Entonces, como yo les dije, ¿qué pasa si entonces los Borbones ganan la guerra gracias al apoyo de los ingleses también? Los ingleses van a tener algunos derechos y eso se va a dar en el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht va a poner fin a la guerra de sucesión española, pero a la vez también bastantes beneficios que los ingleses no habían tenido. Y eso lo voy a mostrar aquí en un mapa para que se entienda mucho mejor. Bien, entonces como suponemos, ¿no? Entonces de Francia, Felipe V va a gobernar España, entonces Gran Bretaña va a tener que obtener algunas cosas, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar. Ese estrecho que es la puerta del mar Mediterráneo hacia el océano Atlántico, que sirve para el comercio, eso va a ser obtenido por Gran Bretaña, por acuerdo antes con Francia. ¿Qué más? Algunos como Menorca, también en África. Si el mapa fuera más grande pudiéramos verlo más. En África también hay algunos asentamientos donde se daba digamos, el rapto, persecución para gente africana y llevarlos a vender como esclavos a América, ¿no? El comercio de esclavos. Eso también fue un derecho que se le otorgó a Inglaterra. Derecho que solamente lo tenía, por ejemplo, España y otros más, pero Gran Bretaña no. Pero otra cosa más también que creo que es importante recalcar es que Gran Bretaña tiene el derecho también a comerciar con las colonias que se encontraban en América. ¿Saben por qué? Porque cuando los Austrias todavía gobernaban España,
Gran Bretaña no tenía el permiso para comerciar con América, porque los austrias habían terminantemente prohibido que no se comercie con otro reino más que sea con España. Entonces, por esa razón, Gran Bretaña había apoyado a esta guerra de sucesión española a los Borbones, para que los Borbones cuando lleguen al poder, entonces Gran Bretaña diga, oye, ¿sabes qué? Te he ayudado a llegar al poder también, pues no, o sea, también necesito algunos derechos y ese derecho es el comercio, comercio con América. Y ahí está. Entonces digamos que Gran Bretaña salió bastante favorecida con esto, con el Tratado de Utrecht. ¿Bien? Eso fue firmado en 1713 y, bueno, puso fin a la guerra. Felipe V fue gobernador de, de todas las tierras americanas y va a ser su hijo, Carlos III, quien va a continuar esta historia. Y eso se va a ver en el capítulo 3. Antes de ir a ese capítulo 3, quiero hacer mención a algunas reformas territoriales que se hizo también. Como los Borbones llegaron a América, decidieron hacer reformas territoriales, divisiones. Aquí el virreinato del Perú, que era grande el virreinato del Perú, se divide en varias partes y se crean nuevos territorios. Por ejemplo, del virreinato del Perú que se va a desmembrar van a aparecer el virreinato de Nueva Granada en 1717, el virreinato de Río de la Plata en 1776, las capitanías generales de Venezuela y Chile, y finalmente los corregimientos, que eran las provincias internas de los virreinatos, van a ser reemplazados por las intendencias en 1784. Es decir, que los antiguos gobernantes de los corregimientos, llamados los corregidores, van a ser reemplazados por los intendentes de las intendencias. Vale la redundancia decirlo porque es importante para el tercer capítulo que vamos a ver. ¿Está bien? Bien, entonces, esta es la primera parte de las reformas borbónicas. En el tercer capítulo vamos a ver un mapa en cómo quedó dividida América después de que los Borbones implantaron sus reformas. ¿Está bien? Y bueno, vamos a hacer ahora el libro para poder avanzar las preguntas que se encuentran ahí. Como yo les dije, en casa pueden leer el texto que se encuentra aquí, es muy interesante. Bien, pero vamos a resolver en este momento las preguntas que se encuentran. Para ello, yo antes había leído también el libro y he decidido hacer las respuestas. Sin embargo, estas respuestas tienen un porqué y eso yo lo voy a explicar. ¿Está bien? La primera dice, ¿cómo llegan al poder los Borbones en España? Ya sabemos, los Borbones llegan después de que se hizo una guerra, pues, la guerra de sucesión española, y ellos logran salir victoriosos. Bien, 2. ¿Cuál es el objetivo principal de las reformas borbónicas? Fortalecer el poder de la corona española, ese es cierto. Recuerden, ellos decían que España había perdido el predominio mundial porque los austrias no han hecho cambios en sus leyes y tienen que ser más severos. Y por eso hicieron esas reformas, ¿no? Para recuperar ese poder. 3. ¿Cuál es, acá debería decir, cuál es la relación entre la rebelión de Tupac Amaru II y las reformas borbónicas? Acá es muy importante saber esto porque Tupac Amaru, por ejemplo, en aquel tiempo, él era comerciante, arriero también se le puede llamar, y él comerciaba con el interior del virreinato. Cuando aparecen las reformas borbónicas se establecen nuevos puertos. Y por ejemplo, ¿no? Imagínate, como Tupac Amaru se encargaba de comprar productos que se encontraban en los puertos del Virreinato del Perú, los únicos puertos que habían ahí, como el Callao, entre otros, este, compraba y después lo revendía al interior del virreinato. Sin embargo, cuando los Borbones abren nuevos puertos, entonces estos pueblos que se encontraban alejados ahora ya tienen su propio puerto en sus tierras y ellos compran sus cosas en sus propias tierras. Entonces Tupac Amaru, por ejemplo, que era un comerciante que se encargaba de movilizar sus mulas para poder venderlas, se decía que tenía más de 350 mulas para poder hacer el comercio, se dio cuenta que ya no podía vender con facilidad porque otros ya habían comprado sus productos, o sea, ya habían comprado lo que necesitaban en sus propios puertos y Tupac Amaru lo estaba revendiendo en un precio un poco más alto y la gente ya no le compraba. Entonces, por esa razón le va a afectar económicamente y él utiliza eso también como uno de sus factores para hacer la revuelta, la rebelión que nosotros conocemos y esa es la realidad.
¿no? Más adelante cuando veamos ese capítulo voy a explicarlo mucho mejor. La rebelión de Tupac Amaru. 4. ¿Qué significó el siglo XVIII para España en Europa? Pues su decadencia en sí, ¿no? Porque en realidad el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones e intentan hacer reformas, en realidad esas reformas se hacen para para hacer sobrevivir eh, el antiguo sistema económico que ellos tenían, que era el feudalismo, mientras otros estaban avanzando mucho más allá. Habían cambiado de sistema económico y España se estaba quedando retrasada en eso. Entonces al final, no prosperó. Entonces España perdía su propio predominio mundial. Siguiente, trabajando en clase, integrando conocimientos. Vamos a ver un mapa que está aquí en el boletín. Voy a hacerlo un poco más grande. Bien, y ahí está. En ese mapa podemos observar Europa en el siglo XVIII. Claramente ahí podemos observar a los personajes que se encuentran aquí. Y entonces vamos a responder las preguntas que se encuentran en el boletín. La primera dice, ¿en qué edad de la historia gobernaron estos reyes? Si estamos hablando siglo XVIII, esa es la edad moderna. Edad moderna. Hace poco también vimos un tema, el de la revolución científica. También era del siglo XVII, siglo XVIII, eso es edad moderna. 2. ¿Cuántos reyes franceses observas en el mapa? Bueno, franceses creo que se refiere más que nada a que son de origen Borbón. Carlos III, por ejemplo, que era hijo de Felipe V Borbón, él era de origen francés. Y Luis XV es francés, ¿no? Los demás, algunos son Austrias, por ejemplo, ¿no? José II es Austria y algunos también, por ejemplo, Federico II también. Otros que ya no tienen nada que ver porque son del Reino de Rusia, ellos no pertenecen a la familia de los franceses. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de estos reyes fue el gran reformador de América e hijo del primer Borbón? Hijo del primer Borbón significa hijo de Felipe V, Carlos III. ¿Al norte de qué país se ubica el país beneficiado del Tratado de Utrecht? Bueno, sabemos que el país más beneficiado fue Inglaterra. Inglaterra se encuentra al norte de Francia. Claro, podemos verlo ahí en el mapa, ¿no? ¿Dónde está? Acá está Francia, ¿no? Inglaterra, el Reino Unido, se encuentra al norte de Francia. Esa es la respuesta. Bien. 5. ¿Qué países, según su forma de gobierno, aplicarían el despotismo ilustrado en el siglo XVIII? Bueno, habían varios países que aplicaron este despotismo ilustrado, empezando con España. Más adelante van a ser los franceses, Nápoles, Hungría, el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el SIRG, Dinamarca, Suecia, Prusia, Rusia. Ellos hacen este tipo de gobierno, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, como decían, ¿no? Esto sí es tarea, pero les voy a explicar cómo lo van a hacer. Aprende a pensar, formula una pregunta para cada respuesta. Es decir, por ejemplo, si Borbones es la respuesta a una pregunta, ¿a qué pregunta? Voy a tener que crearla. Por ejemplo, digamos, ¿qué dinastía reemplazó a los Austrias en España? Respuesta, Borbones. Ahí está. Es decir, tú vas a crear una pregunta para cada una de estas respuestas que están acá. ¿Sí? Bien. D. ¿Qué opinión te merece? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Fue la frase del despotismo ilustrado. Eso también es tarea. Recuerda, cuando yo te dije todo para el pueblo, pero sin el pueblo, puedes verlo de nuevo en el video, ¿no? Ahora, el que todo informa. Vamos a ver este texto que está aquí, que se encuentra en la página 143. Y nos dice, el que todo lo ve informa. Con respecto a las reformas borbónicas, nacieron en un contexto donde se van dejando de lado los modelos feudales en Europa. O sea, ya en Europa se estaba dejando de lado el feudalismo. Ahí es donde surgen las reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas surgen para poder, digamos, reavivar ese feudalismo ya desfasado. Veamos. Dice, donde el capitalismo se va consolidando como modelo dominante, principalmente en Inglaterra y Francia. Miren, Inglaterra y Francia estaban entrando a un nuevo sistema económico llamado el capitalismo, mientras que España estaba quedando relegada en el feudalismo, ¿no? En un sistema económico surgió en la Edad Media.
Entonces, el modelo feudal que permanecía en España ya no tenía razón de ser. Estaba en decadencia igualmente sus posesiones ultramarinas. O sea, las posesiones ultramarinas son las que están más allá del Atlántico. O sea, América, pues, ¿no? Es por esto que los reyes borbones provenientes de Francia van a implantar una serie de medidas con el fin de hacer efectivo y modernizar el modelo que siguió España. Solo modernizar el feudalismo, ¿ya? Pero estas reformas no significaron la modernización del Estado español ni de sus colonias, sino que, ¿no? Sino con ello van a maquillar el modelo decadente que implantaba España en sus colonias. O sea, es como que reavivar el muerto, nada más. Ahora dice, responde las siguientes preguntas, como la número 1 dice, ¿qué título plantearías a este artículo? Fácil, pues están hablando de las reformas borbónicas. O, no, reanimación del, la reanimación del feudalismo por las reformas borbónicas. Aunque sería demasiado largo el título, pero me quedo mejor con las reformas borbónicas. Ahí está. 2. ¿Cuál era el modelo decadente que implantó España en sus colonias americanas? ¿Qué modelo trató de reanimar? El modelo feudal. 3. El modelo dominante en el siglo XVIII sigue siendo el mismo en nuestro siglo, o sea, el modelo del siglo XVIII que surgía, que era el capitalismo. ¿Sigue siendo el mismo? Pues sí, en cierta manera incluso ha llegado a un punto extremo ya, que es el imperialismo económico, ¿no? Eso no quiero entrar más en detalle porque ya lo veremos más adelante en temas posteriores. Vamos a las preguntas con alternativas, ¿no? Perdón. Sí, sí. A ver, la primera pregunta dice, en el siglo XVIII, la monarquía borbónica, mediante las reformas aplicadas en sus dominios americanos, ¿qué cosa pretendía? Mejorar la administración política y recaudación económica, es decir, tener mayor control sobre sus riquezas, sobre sus tierras en América, ¿no? Es una respuesta, una pregunta, perdón, de San Marcos del año 2009. Bueno, vamos con otra del año 2009. Dice, uno de los objetivos principales de las reformas borbónicas aplicadas en sus colonias en el transcurso del siglo XVIII, ¿cuál fue? La recuperación del poder económico y militar español. Claro, recuperar de nuevo el poder, el control militar incluso de las zonas americanas. Bien, 3. Entre las medidas más importantes de las reformas borbónicas se considera, como les había comentado, una de las reformas más importantes que va a provocar su decadencia más adelante. Fue uno de los factores, claro está. Es la expulsión de los jesuitas. 4. Sobre las reformas borbónicas se puede afirmar que, a ver, vamos por partes. ¿Favorecieron a los grandes comerciantes limeños? No, más bien los perjudicaron económicamente. ¿Restablecieron la encomienda y los repartos? No. ¿Dieron participación política y burocrática al indígena? Pues olvídalo, eso no. No. ¿Incrementaron la presión fiscal, o sea, los impuestos? Sí. La E, pues sustituyeron las intendencias por los corregimientos. No, es al revés. Reemplazaron los corregimientos por las intendencias. Eso lo hemos visto en el resumen, ¿no? 5. En el año de 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? ¿Se acuerdan del desmembramiento que va a tener el Perú? Bueno, el Virreinato del Perú se desmiembra en varias partes, en capitanías y nuevos virreinatos. En el año 1717 se crea el de Nueva Granada, que dicho sea de paso era pues lo que comprende actualmente Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. 6. No corresponden a las reformas borbónicas. A ver, ¿se crean las intendencias? Sí se crean las intendencias. ¿Basadas en el despotismo ilustrado? Sí. ¿Llegó el virrey Toledo? No, el virrey Toledo no llegó en aquella época. El virrey Toledo es un virrey muy antiguo, es el quinto virrey del Perú y él no es de esta época. ¿Se crea el virreinato de Nueva Granada en 1717? Sí. ¿Llegaron a América con Carlos III? Sí, Carlos III es el que implanta las reformas borbónicas en América. Bien, 7. Señala las medidas políticas adoptadas por las reformas borbónicas.
Veamos. 1. Decadencia del puerto de Buenos Aires. No. No se da la decadencia del puerto de Buenos Aires. ¿Ya? Entonces, 2. Creación del Virreinato de Río de la Plata. Sí, se crea el Virreinato de Río de la Plata. 3. Expansión de los mercados limeños. No. Como les dije, fue perjudicial para muchos. Creación de la Capitanía de Chile. Sí, la Capitanía General de Chile. Y 5. Instauración del régimen de intendencias. Claro, recuerdan, ¿no? Se reemplazan los corregimientos por las intendencias. Entonces la respuesta sería 2, 4 y 5, alternativa C. 8. La dinastía de los Borbones se inicia con el rey Felipe de Anjou. ¿Se acuerdan? Aquel que, bueno, toma el nombre de Felipe V. 9. Último rey de los Habsburgo, que a su muerte originó la Guerra de Sucesión Española. El rey estéril, el rey que no pudo tener hijos directos. Entonces, ¿quién fue? Fue Carlos II, ¿no? El hechizado. Y vamos con la última pregunta, que es la número 10. Dice, en 1717 el rey Felipe V desmembró por primera vez el reino del Perú. Claro, desmembra el virreinato del Perú. ¿Y qué cosa cree en 1717? Que es una pregunta ya repetida acá, pero que ahí está. ¿Quién es? Entonces, crean el virreinato de Nueva Granada, con lo que fuera la audiencia de Panamá, ahí está, Santa Fe de Bogotá, ¿no? Quito y la Comandancia General de Charcas. Ahí está. Esa es la respuesta D. Bien, con eso creo que terminamos este tercer tema. Espero que les haya agradado. La verdad, pueden volver a verlo. Es necesario que si uno no entiende la primera, puede hacerlo una segunda o tercera vez. No hay problema, eso les pasa a cualquiera. Así que vamos a darle con más fuerza a nuestra educación, vamos a seguir avanzando y espero pues que les sirva mucho este video. Bien, entonces nos vemos hasta otra clase conmigo. Cuídense, chao.